Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Sarucán. Yo soy investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM. Estudié la carrera de biología básicamente porque tenía mucho interés en ese momento. Cogí la carrera de biología. Me estudié cosas que tenían que ver con las neurociencias, porque siempre me intrigaba y me intriga todavía ahora cómo el cerebro puede captar señales del entorno, ya sea por el oído, por la vista, por el gusto, por el tacto, en cosas que nosotros interpretamos claramente como, como que es un olor determinado, o un sabor determinado, o una música determinada. Y este, a mí me parece que es un fenómeno particularmente interesante, muy complejo, pero ya se va sabiendo cada vez más en el área de las neurociencias acerca de esto. Bueno, entré a la Facultad de Ciencias de la UNAM a estudiar biología porque no encontré en ningún lugar un programa de neurociencias. El único lugar donde había probablemente, pero ya muy avanzado y ya prácticamente después de titularse, era medicina y la medicina no me resultaba atractiva. Así que decidí entrar a estudiar biología. En ese proceso, yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar, porque en ese tiempo las opciones de trabajo para los biólogos que salían de titulados no había más, prácticamente nada más que dar clases en el bachillerato, en alguna prepa, en alguna cosa de este tipo. Y siempre eso me ponía un poco molesto porque dije, caray, vamos a hacer 4 años para ir a dar clases, que es muy importante dar clases, no quiero decir que no es el caso, pero como uno quería hacer algo más creativo, más, de más profundidad. Hubo la oportunidad de entrar a trabajar en el Instituto de Investigaciones Forestales de ese tiempo, que estaba junto a los viveros en Coyoacán, con un programa que dirigía el doctor Arturo Gómez Pompa, que se denominaba Comisión de Dioscoreas. Las dioscoreas son unos bejucos que son varias especies que crecen en la parte tropical de México y que tenían la peculiaridad muy importante, particularmente una de esas especies que se llama Dioscorea composita, barbasco en el nombre vulgar, digamos, en el campo, que tenía elementos que permitían la síntesis de un montón de corticosteroides, desde la cortisona hasta muchos otros elementos que se usaban para diferentes eh, aplicaciones médicas y de las cuales una muy importante fue el desarrollo anticonceptiva, porque es un corticosteroide. Y eso, en mi opinión, es una contribución de las plantas mexicanas al desarrollo de la civilización en el mundo, particularmente de las mujeres, que les permitió realmente tener uh, una libertad de su vida matrimonial, sexual, etcétera, y de reproducción, que cambió profundamente para la mayor parte de las mujeres, por lo menos en el mundo occidental, voy a llamar. Yo empecé a estudiar ahí, hice un estudio de cómo se regeneran las selvas tropicales después de que se tiran, se siembra maíz o otras cosas durante 2, 3 años hasta que los suelos se agotan y se abandonan. A partir de ese abandono, yo empecé a estudiar cómo se reponía toda la serie de especies que iban llegando al lugar para finalmente reproducir la selva o algo muy parecido a la selva que originalmente había estado ahí. Eso era un estudio realmente muy interesante, no había información sobre eso. Y bueno, esa fue mi tesis de licenciatura. Eh,
siempre menciono que mi profesor más importante y mi compañero más asiduo durante los 3 años que estuve haciendo la tesis fue un chinanteco, una persona que trabaja del norte de Oaxaca, que trabajaba en el ejido Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca, y que me acompañaba todos los días que yo estaba allá para ayudarme. Desde luego le pagaba para que eso hiciera, no era una cosa que le hiciera gratuitamente. Y, pero me enseñó a conocer todas las plantas que iban saliendo, que son cientos de especies de las cuales yo no tenía noción. Me hubiera tardado muchísimo tiempo en tomar un espécimen, llevarlo al herbario, ayudarme de alguien que supiera de cada familia o cada grupo de plantas, etcétera. Su trabajo de ayuda fue enorme para que yo pudiera distinguir claramente una especie de otra. Y sí, poder referirme en los horarios o en lugares de este tipo donde había información científica para saber de qué se trataba. Bueno, ese estudio fue muy grato, fue el primero que se hizo en las zonas tropicales del mundo y después me involucré no nada más ese proceso de sucesión secundaria que se llama en la selva, sino también a conocer y a describir las selvas de la vertiente del Golfo de México, básicamente pues mucho de la costa de Veracruz, digamos, de Tuxpan para abajo, y desde luego pues, los estados de Tabasco, de Chiapas, parte de la península, la parte más sur de la península, etcétera, y Oaxaca, claro, pudieran conocer, porque hay ilustraciones, áreas de distribución, una descripción de la especie que ayudase a este propósito. Bueno, eso lo hice después, no fui a hacer el doctorado a, a Gran Bretaña sobre ecología de poblaciones, volví, empecé a trabajar en el Instituto de Biología de la UNAM y en ese transcurso conocí a Alejandra Haidar, quien fue la que ideó este proyecto de por qué no lanzar un programa, un proyecto de libros de divulgación sobre ciencia mexicanos. La idea era espléndida y fue espléndida, pero en ese momento yo era escéptico y decía, caray, vamos a ver, porque no me parece que esto va a ser muy exitoso. Incluso le dije, Alejandra, te apuesto, si llega a 10 números ya de contribuciones, yo te invito a una comida para celebrarlo. Bueno, eso no tardó mucho tiempo porque fue muy rápido, tuvo un impacto muy grande entre la comunidad científica. El primer libro fue muy exitoso, que es un universo, una expansión que escribió Luis Felipe, y sobre astronomía, y que a partir de ahí empezó a tener un auge tan grande que el fondo pensó que era mucho más adecuado llamar a la serie no la ciencia desde México, como originalmente se llamaba, sino la ciencia para todos, para que no tuviera las limitaciones geográficas de un país como México. Eh, yo escribí, fue el número 42 o algo así, de esta serie sobre Darwin. Y aquí está la primera portada que tuvo el libro, que ya ahora se cambió, ya va en la octava, novena eh, edición a esta portada, que es la que ustedes verían o han visto si van a comprarlo a las bibliotecas, a las librerías del fondo de cualquier otro lugar. Eh, ya son muchos miles de libros que se han impreso. ¿Y cuál fue la idea de esto? Bueno, en mis estudios del doctorado yo tuve mucho involucramiento en los procesos de evolución para entender cómo las poblaciones de las plantas se mantenían y todo esto.
y me metí a leer mientras estaba haciendo el doctorado mucha literatura particular escrita por Darwin sobre evolución bajo selección natural, que es su obra magna, y yo creo que uno de los libros más influyentes, si no es que el más influyente que se han escrito en la historia de la humanidad. Debo decir como paréntesis que en estos estudios que hacen ahora con inteligencia artificial, alguien o algunas gentes que estaban trabajando en esto trataron de averiguar quién había sido la persona más influyente en la historia de la humanidad. Y en ese estudio el resultado salió que era Carlos Darwin, y hay muchas razones para estar de acuerdo con ello. No voy a meter en este momento a hablar de esto. Pero el libro lo que intentaba era, o lo que intenta, es eh, describir a los que por primera vez se adentran a esta área de la evolución, cómo fue que Darwin se fue inspirando para llegar a escribir este libro de la evolución a través de la selección natural, porque eso no estaba en ningún lado, no existía, existía la idea de que sí, que los organismos van cambiando, pero no sabía cómo era eso, cómo era que pasaba. Varios naturalistas, entre ellos Humboldt, por ejemplo, tenían un poco de esta noción porque conocían muy bien la naturaleza, pero no daban con cuál era el proceso en el que podían surgir las especies o cómo se diversificaban en otras especies. Lo que hice fue escribir este libro y lo llamé Las Musas de Darwin porque fueron varios elementos que yo llamé musas que lo inspiraron. Las musas son diosas griegas, son como las patronas de diferentes actividades humanas, de la poesía, de la música, de la literatura, de la pintura, etcétera. Y quise usar esa idea como los hechos y las personas que influyeron en Darwin y que fueron ayudarlo a construir toda esta enorme propuesta de la evolución bajo selección natural. Y una de ellas, ya que estaba yo diciendo bajo domesticación, la primera probablemente es que él era hijo de tenían una casa grande que tenía una como granja, donde tenían animales de los cuales obviamente se alimentaban los huevos, las gallinas, los borregos, etc. Y su enorme poder de observación, que es yo creo que la herramienta más importante que tuvo Darwin, lo llevaba a ver cómo los caporales escogían una vaca determinada y un toro determinado para obtener algo que ellos querían que surgiera la cruza de ambos, del toro y de la vaca. Y esto le llamó la atención porque dijo, caray, esto se puede inducir, qué interesante. Y esta idea llevada más adelante fue, bueno, si eso puede ocurrir por la actividad humana, por la intervención humana, para poder cruzar dos razas, por ejemplo, de perros o de gatos o de lo que sea entre ellas, para obtener una nueva variedad, que es la forma como conocemos que hay de perros. El perro, todos son la misma especie, pero todos son variedades que se han ido seleccionando justamente por estas cruzas seleccionadas específicamente para ir generando nuevas razas. No todas son útiles, todas igualmente atractivas, pero pues nada más cuenten el número de razas de perros que hay o de gatos que hay, y se darán cuenta de la inmensidad de la capacidad de modificación genética dirigida por la selección bajo domesticación, como se llama esto. Este es el ejemplo de lo que yo llamaba una musa. Esa
influencia, esa inspiración que tuvo de joven, relativamente pequeño, en su vida diaria, en la granja de la casa donde vivían, sumada a una serie de otros, como los profesores que tuvo en la universidad, en Cambridge, y que le fueron ayudando. Tenía un enorme interés por la naturaleza de Darwin, que es otro punto muy importante, por su capacidad de observación. Colectaba insectos, colectaba mariposas, colectaba toda una serie de organismos que le atraían, los tenían en colecciones en su casa. Y esto fue uno de los elementos que lo indujo a explorar ya no solamente algunas de las zonas de Inglaterra y de Gales, o de Escocia, del Reino Unido, sino tuvo la oportunidad por uno de los profesores, los acompañaba casi en todos los viajes de Inglaterra. Y bueno, pues se embarcó. Él pensaba que era un viaje que iba a durar un año. Bueno, el viaje duró 5 años. Le dieron la vuelta al mundo. Y este otro elemento de ver esa diversidad, de observar los organismos fósiles, fueron todas pequeñas o grandes musas que fueron contribuyendo a la construcción de la mente del proceso que luego él describe de selección natural, es decir, que los organismos que están adaptados a un ambiente siguen siendo iguales, pero cuando empiezan a haber cambios en los ambientes, que es cada rato, bueno, lo pueden ver ahora con los cambios que hay en el clima, por ejemplo, en el mundo, los que no se adaptasen a esas nuevas condiciones, bueno, pues simplemente o no tenían suficiente alimento o no podían encontrar parejas para cruzarse y no dejaban progenie. Los otros sí lo hacían. Y entonces este proceso le produjo realmente los fundamentos para hablar de la evolución a través de la selección natural, porque eso era lo que estaba ocurriendo, una selección en la naturaleza. Tardó muchos años Darwin al regreso de su viaje de 5 años para ordenar toda la información que había tenido en esos 5 años, particularmente en América del Sur, en parte en Brasil un poco, pero mucho en Argentina, mucho en Chile y la costa del Pacífico, y luego en algunas de las áreas del viejo mundo, en Indonesia y demás, pero no hubo tanto trabajo. Eh, Son las pinzones, son aves en las Islas Galápagos, que son islas que surgieron volcánicamente, aisladas una de la otra, y en donde encontraba especies exclusivas de estas aves en cada isla diferente. Él no percibió que esas variaciones eran realmente variaciones de la misma especie que se había ido separando hasta que lo llevó con un especialista en el Museo de Historia Natural de Gran Bretaña. Le dijo, bueno, todas estas son generadas, es el mismo género, pero con especies diferentes que surgieron de los primeros pinzones, como se llaman estas aves, que pudieron llegar a colonizar esa isla que salió por actividad volcánica en medio enfrente de Ecuador, justamente. Y esta es la historia que trato de contar ahí. A mí me fascinó leer lo que toda la ciencia o el desarrollo científico, particularmente del fines del XVII y del siglo XVIII, porque ahí empezaron a surgir verdaderamente la mayor parte de las ideas que han movido a la ciencia en todas las áreas, en astronomía, en física, etcétera. Y pues pasé mucho más tiempo leyendo de muchas cosas que escribiendo, de tal manera que el libro se publicó hasta el número 42, justamente,
porque me había animado a escribir sobre esto con Alejandra. Ella logró llegar a ver esto. Desafortunadamente tuvo una enfermedad y murió, pero su legado tan importante queda en una serie de libros escritos o libros originales escritos por investigadores mexicanos que ya llega por los 260 números o algo así, ya no recuerdo el número, pero que hacen honor a la espléndida idea que Alejandra tuvo en el momento en que esto se echó a andar por ahí de la mitad de los 80 más o menos. Yo espero que ustedes, si tienen interés en esto, en el naturalismo y en entender la naturaleza, puedan leer el libro. Está escrito como todos los demás libros en un lenguaje muy llano, muy fácil de captar. No hay, ¿cómo se llama? Palabras técnicas que requieran ir al diccionario para ver de qué se está tratando. Y y el otro punto que fue muy importante, y esto es algo que espero que se renueve de manera importante ahora, es que también como idea de Alejandra, se hizo un concurso sobre quienes habían leído algunos de los libros que había hasta ese momento de las ciencias de México, a que hicieran ensayos sobre una obra que les había impactado mucho, que les había gustado mucho, o que tenían muchas críticas sobre eso también, ¿por qué no? Y estos concursos fueron también muy exitosos. A mí me tocó ser juez de muchos de esos concursos y ahí conocí, y no creo que haya sido el único, a alguien que después se dedicó de lleno a la parte de literatura y de producción de libros, que es el hijo de Miguel Ángel Granados Chapa, Tomás, que ganó el primer premio y lo sé porque justamente escribió un libro o escribió una nota, un ensayo sobre las musas de Darwin que ganó el concurso de ese año. Y de ahí entablamos una relación muy cercana y él ahora eh, ha pasado por varias editoriales, es una persona muy creativa y tiene su propia editorial en este momento. Yo los animo a que lo hagan. Eh, Escribir no es algo fácil y yo sé que ahora con toda la era digital esto no es lo que más frecuentemente tienen ustedes que hacer, pero expresarse de manera congruente, inteligible, es decir, que se puede entender las ideas que quieren dar, es un ejercicio espléndido. No se arredren a decir, ay, no, pero yo no sé escribir. Háganlo, pruébenlo, pidan ayuda a sus maestros para cómo mejorarlo si es que sienten que todavía está muy mal y manden sus ensayos a esta nueva serie de la Ciencia para Todos para que se prueben a ustedes mismos, se prueben en el conocimiento que tienen del tema después de haber leído un libro, pero también en su capacidad de explicar o de analizar lo que se está diciendo en el libro de manera muy interesante y muy útil para los lectores presentes y futuros de la serie. Es una introducción a esta enorme universo de la ciencia que es verdaderamente muy atractivo y que es parte de la cultura de todo el mundo y debiera ser parte de la cultura de todo el mundo si cada vez más hubiera libros de difusión de la ciencia, de divulgación de la ciencia como este que ha tenido ya tanto éxito.